¿Qué tal? Bienvenidos a Extracto, un espacio donde encontrará lo más relevante que ocurrió durante Interfaz, el programa matutino de la Agencia Informativa de Educación de México, que conducen mis compañeros Omar Cepeda y Ana Cristina Olvera. Un esfuerzo en el que usted podrá enterarse de diversos e interesantes temas del acontecer de la educación de nuestro país y del mundo. Un lugar de encuentro entre las voces de estudiantes, maestros y autoridades. Todo con el objetivo de resaltar las acciones que los actores involucrados en la educación realizan y que de una u otra manera impactan en la vida diaria. Soy Emanuel Morales y juntos nos pondremos en contexto. El Festival Internacional de Cine de Guanajuato celebra su 21ª edición. Este evento es uno de los más importantes puntos de reunión para los profesionales de la industria cinematográfica. Y mi compañera Mildred Martínez nos presentó este reportaje en Interfaz. Arranca el 21º Festival Internacional de Cine de Guanajuato con la presentación de 6 historias que son parte del documental universitario Identidad y Pertenencia en el auditorio principal de la Universidad de Guanajuato. Desde el 2010, este festival impulsa la presentación del trabajo que durante 6 meses se lleva a cabo en talleres de técnicas cinematográficas como argumento, estructura, producción, fotografía, sonido, edición y postproducción, impartidos por cineastas expertos. El festival se ha preocupado por encontrar y contar las historias de Guanajuato. Hemos dado esa tarea a nuestras voces jóvenes, al talento creativa y cinematográfica que tenemos en casi cada pueblo del estado. Las universidades permiten que todos los que quieran participar envíen su proyecto y los apoyan con un presupuesto y material para filmar. Los jóvenes directores están agradecidos con el apoyo de Sara Hodge para producir estos trabajos, de los cuales 3 serán los ganadores de premios económicos de hasta 35,000 pesos. El documental pretende ser una especie de retrato de 3 raperos que viven en la ciudad de León. Ellos viven en algunas de las colonias más conflictivas de la ciudad y queríamos que el documental los mostrara bajo una luz distinta, que fuera libre de prejuicios y que fuera un verdadero encuentro pues, íntimo y pues, entrara a sus vidas. Nostalgia es un documental, me gusta decirle experimental, de cierta manera, porque es un retrato hablado de la memoria de personas de una ciudad, que vivieron una ciudad con unos cines y que ya no están. Entonces es como un retrato hablado, ¿no?, de esa memoria. La idea que yo quise transmitir a través del documental era que no importa dónde naces ni con qué naces, importa que te conozcas a ti mismo, que sepas a dónde quieres ir y que sepamos que las adversidades siempre van a estar presentes en todos lados, pero que nosotros tenemos que ser más grandes que ellas y superarlas a toda costa para lograr lo que queremos. Beto es un niño de una comunidad que representa a todos los chavitos que viven ahí, que tienen estos sueños y estas ganas de salir adelante, de superarse a sí mismos, y que a lo mejor, como todos en la vida, nos tenemos que enfrentar a un sinfín de obstáculos, ¿no?, que se nos presentan, pero esas ganas y ese amor por el juego no los limitan, ¿no?, para hacer lo que ellos quieren. La mayoría de los directores coinciden en que su objetivo es proyectar sus documentales para que la gente los conozca y participar en otros festivales. La historia de vida de Anita, que es una víctima sobreviviente de las Poquianchis, y pues en este documental ella relata cómo fue que la raptaran desde muy pequeña, el estar parte de su vida atrapada con esas mujeres y cómo ella logra escapar y encontrar su identidad, forjar una vida, una familia y darnos un mensaje de superación y de lucha, que es lo que queremos representar en este documental. El documental trata sobre la pasión de 2 danzantes, de cómo es que viven la danza, cómo es de que su familia los apoya, pues que no solamente es una danza, sino que es su forma de vivir. Siempre me había parecido interesante como todo esto que se hace en Semana Santa, porque no solo se hace ahí, o sea, se hace en muchos pueblos y pues está medio raro, o sea que sí, o sea, una persona que no sepa qué con eso va a llegar y va a decir, pues, ¿qué está pasando? Entonces fue cambiando mucho la historia. Al principio era sobre la Semana Santa en general, pero como eran 10 minutos, lo tuvimos que ir ajustando y ajustando y ajustando, y pues quedó en el personaje de Judas, porque me pareció interesante esta
comparación del rechazo que tienen los indocumentados en Estados Unidos, como lo fue él, a como tiene el rechazo del personaje de Judas en la religión católica. Aunque la mayoría son estudiantes de carreras de comunicación, diseño y audiovisual, el concurso está abierto para que pueda participar todo aquel que esté interesado en hacer cine. El Festival Internacional de Cine de Guanajuato se celebrará hasta el domingo 29 de julio. El Festival de Cultura de Saltillo ofrece una serie de actividades para todos los gustos. Una de las propuestas literarias fue sobre Jorge Ibargüengoitia. Se trata de la presentación de la colección editorial Los Relámpagos de Jorge, surgida del taller literario impartido por Jesús de León. El maestro Jesús de León Montalvo impartió un taller de creación literaria en donde al final dio oportunidad a 3 de sus alumnos de presentar su trabajo final, un libro. ¿Cómo crees que se enamoran los patos?, de Laura Luz Morales. Cactus, nopales y rosas, de Livio Ávila. Y Crónicas y otros casos extremos, de Ricardo Bernal, fueron los títulos que se presentaron en el marco del Festival Internacional de Cultura de Saltillo. Yo llevo un registro de mi vida diaria, ¿no? Que es un diario de tu vida personal, es en sí una crónica personal, con datos, fechas, todo real, ¿no? Lo que te pasa a diario. Pero ya había yo desarrollado cierto nivel en cuanto al lenguaje, en cuanto a las historias, entonces ya nada más fue de adecuarlo a lo que yo quería decir. Ricardo Bernal, con sus crónicas y otros casos extremos, comenta que en sus caminatas por la ciudad se percató de que las generaciones actuales son más abiertas, desde cultura hasta las relaciones. Por eso trabajó con este texto que hoy es una realidad. Por su parte, Laura Morales nos contó la historia de un amor frustrado y codependiente. Es una historia, pues no sé si decir de amor, porque es más bien como una historia de desamor, una historia sobre los romances codependientes, sobre las relaciones enfermizas, sobre cómo alguien que te marca la vida no puedes abandonarlo tan fácilmente, porque realmente no es que no quieras, sino es que hay algo de ti en esa persona. La autora comentó que no quería mostrar un amor de cuento de hadas. Al contrario, quería hacer una historia que hablara sobre los conflictos a los que nos enfrentamos día a día en una relación. Finalmente, Livio Ávila comenta que escribe porque le encanta leer. En su libro abordó un tema que continúa siendo tabú en gran parte de la comunidad en el norte del país: la homosexualidad. Personas que aman y se rebelan contra una sociedad que aún se encuentra dominada por la imagen del macho mexicano. Yo espero que sea leído, que es lo principal, y que sea discutido, gozado, sufrido también, porque son historias que sí buscan provocar al lector, buscan provocar una sensación, y creo que eso es lo más importante. Y más sobre este tema, que estando en el norte y estando en una sociedad a veces conservadora, el que se toquen estos temas es como un poco incómodo y es como una comezón, pero esa es mi idea con la literatura: causar esa comezón y causar ese placer de las letras. El taller empezó en Casa Purcell en febrero y terminó en mayo, pero cada lunes entregaban avances al maestro Jesús de León. Finalmente, el maestro eligió los mejores trabajos para publicarlos y este fue el resultado. Las ingenierías son una disciplina en la que las mujeres han ido adquiriendo mayor presencia a nivel mundial. Esto tiene un efecto que ha sido denominado como la paradoja de equidad de género. Mi compañera Elis de León nos presentó el siguiente reportaje en Interfaz. Flanqueada por el mar Caspio y la cordillera del Gran Cáucaso, se encuentra la República de Azerbaiyán, territorio en el que se perforó el primer pozo de petróleo en la historia, pero también el lugar de la primera ópera compuesta en el mundo islámico. Y la primera república democrática en el mundo musulmán. Tras alcanzar su independencia en 1991, Azerbaiyán se dio a la tarea de reformar profundamente su estado democrático y a partir de ello su desarrollo económico. Este cambio representó una nueva ventana para su población femenina y su papel en la economía y la sociedad. Las mujeres en la ciencia es una tendencia que caracteriza también a algunos países vecinos y que, en una comparación global, rebasan al promedio general de la población femenina en las disciplinas conocidas como STEM.
De acuerdo a datos de la UNESCO, en Azerbaiyán las mujeres representan ya 53% de los profesionales dedicados a la investigación en el área de la ingeniería. Situación similar pasa en Irán, donde 70% de los estudiantes de ingeniería son mujeres. Las razones son varias y dignas de análisis. La más inmediata concepción podría guiarnos a pensar que la creciente incorporación de mujeres en la educación científica y tecnológica es una cuestión de igualdad o la tendencia global hacia la equidad de género. Sin embargo, un reciente estudio ha llegado a respuestas contrastantes. Investigadores de la Universidad de Missouri encontraron que las mujeres en los países en desarrollo y aquellos en los que la inequidad es aún notoria, tienden a elegir carreras científicas mucho más que en los países desarrollados, que se caracterizan por sus logros en este aspecto. Tal efecto ha sido nombrado la paradoja de la equidad de género. De acuerdo a esta, las naciones más ricas tienden a tener mejores oportunidades económicas y de seguridad social, permitiéndole a las mujeres tomar decisiones profesionales basadas en factores más allá de los meros económicos. Life satisfaction is higher in gender equal countries. And we think that when life satisfaction is higher and when people feel more secure in a society, they feel they can do what they really like. They are less driven by economic interests. En países más pobres y menos equitativos, a sabiendas de que las oportunidades laborales no son tan accesibles, las mujeres eligen disciplinas científicas y tecnológicas que aseguren mejores ingresos. La brecha entonces adquiere sentido. Reino Unido está entre los ejemplos menos exitosos al alcanzar solo el 11% de las mujeres profesionistas en áreas de ingeniería. A nivel global, la mujer sigue estando subrepresentada. Y es a través de comprender el contexto social, cultural y económico de esta realidad que puede contrarrestarse. Y hoy en el estudio, como cada jueves, nos visitó Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. En esta ocasión nos habló sobre la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2019. Surge precisamente con la intención de involucrar a la ciudadanía en una rendición de cuentas, en un tipo de información, pero a su vez también un derecho a opinar y decidir sobre el presupuesto que va a ejercer cada una de su delegación. Déjame decirte que para este año se ejercieron 988 millones de pesos en las 16 delegaciones para poder ser utilizados para el presupuesto participativo. La verdad es que es muy interesante porque la propia ciudadanía inscribe estos proyectos y la propia ciudadanía los vota. ¿Qué tipo de proyectos hemos detectado? Actividades culturales, actividades recreativas, actividades de educación, pero también les interesa mucho el tema de urbanismo, el tema de actividad sustentable, el tema también de equipamiento urbano, el tema también de prevención del delito. Entonces, ¿cuál es el mínimo que debemos tener? 2 al menos proyectos para que pueda haber una competencia entre 2 proyectos. ¿Cuál es el máximo? 10 proyectos los que tienen que tener. Entonces, en esta lógica, la ciudadanía inscribe estos. Si hay más de 10 proyectos, se reúne un comité vecinal para decidir, bueno, pues hay que descartar algunos que no nos interesa tanto y nada más someter 2. ¿Qué pasa si en ninguna colonia se registró ninguno? Se reúne este comité vecinal y al menos elige 2 de ellos. Pero lo natural es que se registren de manera espontánea por la ciudadanía. Para este año tenemos un total de 16,000 proyectos que fueron registrados y de los cuales se dictaminaron válidos cerca de un 70%. Fueron dictaminados como positivos por parte de las delegaciones. Entonces, estos son los que votará la propia ciudadanía el próximo 2 de septiembre. Déjame decirte, Ana, también que este ejercicio no solamente se encasilla también en la mesa receptora de opinión, sino también pueden hacerlo en vía internet. Para ese efecto van a poder votar el 28, 29 y 30 de agosto van a poder estar emitiendo esta opinión, para lo cual tendrán que inscribirse a la ciudadanía a más tardar el 10 de agosto. Nos explicó cómo se pueden registrar los proyectos participativos de cada colonia. Hay 2 vías de poder presentar el proyecto. Uno es por internet, es decir, ahí tienes toda la estructura para poder diseñar el proyecto de presupuesto participativo. ¿En qué rubros? Los que quieras: prevención del delito, obras y servicios, infraestructura urbana, equipamiento o actividades en general que pueden ser culturales, de recreación o deportivas.
Entonces, casi todo va a caber dentro de estos rubros y lo que vas a hacer es nada más hacer una descripción del proyecto, si necesitas algún elemento técnico, porque a lo mejor necesitas, tu proyecto va relacionado con sustentabilidad y es el tema de captación de agua pluvial en los parques, ¿no? Para que fuera reciclada, reusada y utilizada para el regueo de plantas y árboles. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues diseñas también tu prototipo, lo presentas en internet y se queda registrado. Lo puedes registrar también físicamente con una de nuestras oficinas del instituto, que tenemos 33 oficinas descentralizadas y la oficina central, y ahí lo presentan y desde luego estos proyectos nosotros lo que hacemos es los recabamos y los mandamos a un órgano técnico colegiado que es el que va a dictaminar 3 situaciones: la factibilidad técnica, la factibilidad física y desde luego la jurídica, para efecto de que la delegación pueda saber si es viable o no el proyecto. También nos dijo cómo sabremos cuáles fueron los proyectos ganadores y nos contó el propósito cultural de algunas propuestas. Se publican desde luego estos proyectos al final del día, incluso muchos de ellos participan en una segunda fase, es decir, del universo de las 1,800 colonias que conforman la ciudad de Ciudad de México. Se abre un comité en los cuales dictaminan estos proyectos que fueron los ganadores para ver cuáles son los más innovadores dentro de cada una de las colonias. Y a partir de estos ejercicios lo que se hace es premiar incluso al ciudadano o la ciudadana que presentó estos proyectos. Por ejemplo, este año se entregaron muchos premios a las personas que entregaron proyectos participativos vinculados con actividades culturales y la gran mayoría con actividades de sustentabilidad y renovación y energías limpias, como desde que van de fotoceldas, sistemas de captación de agua pluvial, reciclaje de agua y todos estos, o sea para parques, porque es mucho lo que vimos que detectan mucho, renovación de energías limpias para darle sustentabilidad a los parques públicos o para darle sustentabilidad a los hogares. Hubo ciudadanos que presentaron un proyecto para un determinado número de casas en una colonia para la renovación de energías limpias, ganó y se instalaron estas energías limpias en cierto número de casas particulares. Y hoy también fue jueves de nuestra sección Salud para Todos. Y en el estudio nos visitó el doctor Agustín de Colza, pediatra infectólogo del Instituto Nacional de Pediatría, quien nos habló del uso inapropiado de los antibióticos en los niños. Las enfermedades infecciosas en los niños son muy frecuentes. Claro. Yo te diría que pues, la mitad de la problemática de salud en los niños son infecciones, pero la mayoría de ellas son infecciones virales. Y esto yo creo que es algo que la gente debe entender muy bien, que los virus pues, no requieren antibióticos, ¿no? Tú comentabas el clásico caso de las gripas, ¿no? Sí. Y que los papás llegan y piden pues, una inyección para la gripa o para quitar la infección, y bueno, ahí hay que dar tratamiento nada más sintomático para la fiebre, para el dolor, para el malestar, para esto, pero no hay tratamientos para este tipo de problemas virales. Efectivamente hay tratamientos antivirales para otro tipo de infecciones, por ejemplo varicela o cuando hay influenza, ¿sí? Pero en general estas infecciones respiratorias que son muy comunes, ¿sí? Cuadros gripales, gastroenteritis, diarreas, ¿sí? En los niños, a diferencia de la población adulta, es mucho más frecuente que sean cuadros virales y muchos de ellos, yo te diría que la gran mayoría no van a requerir antimicrobianos. Pero obviamente hay cuadros que sí puede haber un agregado bacteriano o que sea causado por una bacteria. Por eso el clínico, el médico en general debe de tener la pericia para diferenciar muy bien cuando un cuadro es viral o uno es bacteriano. Hay datos clínicos que nos orientan. También se puede uno complementar con estudios de laboratorio. No siempre es fácil, pero definitivamente es una población muy distinta a los adultos en donde los cuadros virales van a predominar. Entonces, sí hay cuadros que necesitan antibióticos, pero yo te diría que la gran mayoría no lo requieren, por eso uno tiene que ser muy cuidadoso. Y también el familiar, que obviamente tiene la preocupación de que el niño mejore, pues tiene también que tener la calma en dar el medicamento para controlar los síntomas, para que el niño se sienta mejor, pero no necesariamente la inyección o necesariamente el antibiótico va a mejorar el cuadro. Y esto, por el contrario, puede traerle efectos adversos o puede empezar a generar resistencia en las bacterias y todo lo que esto conlleva. También nos explicó del riesgo de que las bacterias generen resistencia a temprana edad. El riesgo finalmente es que se va cambiando un poco la
la microbiota, es decir, nosotros como humanos tenemos microorganismos, tenemos muchos microorganismos, no todos son patógenos, ¿sí? De hecho, hoy por hoy con toda la cuestión de la metagenómica, eso se está estudiando el papel benéfico de los microorganismos en el cuerpo, no necesariamente todos son malos. Claro. Pero al recibir antibióticos de manera inapropiada, sí ciertos patógenos empiezan a adquirir patrones de resistencia más elevada porque finalmente se exponen a un antibiótico que no necesitaban en ese momento. Sí. Entonces, si el niño a futuro hace una infección, pues ya lo puede hacer con un germen mucho más resistente y entonces la infección ya es más difícil de tratar. Tú a un niño le hace un antibiótico, bueno, y aparentemente pues no vas a ver, a menos de que haga un efecto serio con el antibiótico, no vas a ver ningún cambio en la cuestión del comportamiento, de cómo está su microbiología de su cuerpo, ¿no? Pero esto está muy bien estudiado y bien documentado que en la medida que nosotros estamos retando a esas bacterias que están ahí y las sometes a los antibióticos, pues ellas empiezan a defender y empiezan a generar resistencia. Entonces, cuando verdaderamente haces una infección, ya lo haces con un patrón mucho más resistente y eso implica un tratamiento mucho más avanzado, más elevado, y esto pues eleva costos, eleva incluso hasta tratamientos que requieran ser, por ejemplo, parenterales, ¿no? Que no haya necesariamente por vía oral. Entonces, sí hay una consecuencia en esto porque pues muchas infecciones, incluso siendo bacterianas, no siempre se tratan, ¿sí? Claro. Si bien la mayoría de las virales no tienen un tratamiento específico, hay infecciones bacterianas que pueden hasta erradicarse espontáneamente, ¿sí? Hay unas que efectivamente necesitan antibióticos, hay también infecciones muy graves que se necesitan antibióticos, que necesitan atenderse de manera inmediata porque pueden ser peligrosas, pero pues sí tiene que ser valorado por un médico competente, ¿no? En ese sentido, porque el familiar puede no verlo tan grave, pero a veces el cuadro sí implica una mayor gravedad y esto pues definitivamente tiene que ser evaluado por un médico y no dejarlo simplemente al criterio del familiar. Los niños son muy delicados y pues pueden tener infecciones graves. Interfaz continúa con la cobertura en Sao Paulo, Brasil. Y en esta ocasión mi compañero Luis Gavino Alzati nos preparó una entrevista muy interesante con un chelista mexicano que está triunfando en el país amazónico. Por las venas de los brasileños corre música. Sao Paulo, la urbe más poblada de Sudamérica, tiene una población aproximada de 4.000 mexicanos. Uno de ellos es Jorge García, músico mexicano que estudia en la Facultad Cantareira, una de las más importantes del país. Mi nombre es Jorge Ernesto Reséndiz García. Soy mexicano, tengo 19 años de edad. Tengo casi 6 meses que llegué a la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Vine para formarme, terminar mi carrera de músico profesional con la especialidad en violonchelo. Jorge nació en Toluca, Estado de México, donde inició su formación como intérprete. Habla 5 idiomas y migró a Brasil porque afirma, este país tiene muchas similitudes con México en cuanto a la forma de vivir, la música y la cultura. Yo inicié a estudiar el violonchelo a los 9 años de edad. En el proyecto de orquestas y coros infantiles y juveniles Esperanza Azteca en México. Formé parte del Conservatorio de Música del Estado de México y del Conservatorio Nacional y un curso de intercambio en Italia, en la ciudad de Bolonia. Creo que a pesar de la gran distancia que separa México de Brasil, son culturas muy parecidas. La recepción de los brasileños para con los mexicanos es muy grande. Es un país que, como dice cierta canción, es bonito por naturaleza, pero creo que también se aquejan los mismos problemas, la misma problemática que en México. Pero lo que se percibe a diario es ese calor latino, el calor latino que nos identifica en el mundo. La relación de México con Brasil es enorme, no solamente de una Copa del Mundo de década de 70, sino relaciones culturales, relaciones, el área de agricultura, también hay una gran relación, el área de mineros, es un país maravilloso.
La música le ha brindado la oportunidad de compartir el escenario con algunos de los músicos más destacados de nuestro tiempo. Yo he tenido el gran privilegio de compartir escenario con artistas de la talla internacional como el gran violonchelista mexicano Carlos Prieto, junto con otro de los mundialmente reconocidos Yo-Yo Ma, el violinista Joshua Bell, el tenor Plácido Domingo, el afamado jazzista Paquito de Rivera y grandes, y aunque no tan famosos, pero de gran corazón, grandes maestros. Creo que la cultura mexicana también, al igual que la brasileña, respira y siente música. Eso es lo que, para conocer a un pueblo, para conocer a una nación, creo que la mejor manera es a través de la música, a través de sus canciones. Jorge usaba las crayolas como baquetas de batería. Por eso sus profesores confundieron su pasión por la música con un problema de hiperactividad. Descubrí que quería ser músico. Uno lo descubre cuando la misma música te atrapa, te envuelve y no te desconectas completamente del mundo por estar con ella. La música no es dicho una profesión, pero es una forma de vida, es un tipo de vida. Una vez que la música te atrapa, no te deja, y tú tampoco la tienes que abandonar. Estudia 12 horas al día para perfeccionar su interpretación en violonchelo y para aprender dirección de orquesta, otra de sus pasiones. Mi día a día consta de estar en la facultad, estudio de 8 a 9 horas diarias el violonchelo, alrededor de 3 horas mi segunda pasión, que es la dirección orquestal, y bueno, pues ir conociendo poco a poco todas las maravillas que nos puede presentar esta gran ciudad que es Sao Paulo, y un país enorme y lleno de cultura. Vivir solo en Brasil no es fácil. Además de la distancia que lo separa de su familia en México, el costo que implica para un estudiante extranjero habitar esta ciudad es alto por la calidad de los servicios que brinda. No obstante, para Jorge, la experiencia lo vale. Creo que es una experiencia maravillosa el descubrir, también acercarte un poquito más al idioma del día a día, convivir con los mismos brasileños, en donde la recepción de los mexicanos con los brasileños también es muy buena. Y Brasil es un país maravilloso. Y ahora vamos a ver cómo va la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos Universitarios, de la mano de nuestro especialista en deportes, Eduardo Gaitán. Qué gusto saludarte, al igual que a nuestros amigos de Interfaz y de la Agencia Informativa de Educación de México, directamente en vivo desde Sao Paulo, Brasil, continuando con la cobertura de estos primeros Juegos Panamericanos Universitarios FISU América Sao Paulo 2018. Jorge, bueno, pues antes de irnos con la información, hay que darle crédito, por supuesto, a todas las universidades, a las más de 35 universidades, 36 para ser exactos, que han nutrido este contingente azteca de más de 120 atletas que han dejado el alma, el corazón, con garra, con pasión, con entrega. Aquí en estos Juegos, representando, por supuesto, a México, podemos hablar de la Universidad Autónoma de Nuevo León. No podemos mencionar todas, pero ahí está el crédito que les estamos dando, compañeros y amigos de Televisión Educativa y de la Agencia Informativa de Educación de México. La Universidad Autónoma del Estado de México, por supuesto, también tiene un gran número de atletas en estos Juegos, y otras más, como el Tecnológico de Monterrey, por supuesto, como la Universidad de Guadalajara, que verdaderamente han dado no solamente cantidad, sino calidad a estos Juegos, a este contingente mexicano. Jorge, ahora sí vamos a platicar de lo que ha ocurrido en la actividad deportiva, porque la delegación mexicana ha aflojado un poco y ya dejamos la segunda posición del medallero. Brasil está dominando estos Juegos, Chile ya se subió a la segunda posición y México no ha encontrado nuevamente la cuadratura que tuvo en el atletismo con ese cargamento de medallas. En el baloncesto enfrentamos a Estados Unidos, ya lo decíamos ayer, el equipo de las barras y las estrellas muy superior a México, victoria por más de 20 puntos. Lamentablemente no se consigue el objetivo de meterse a la pelea por las medallas, y el equipo mexicano de baloncesto del Deporte Ráfaga, la quinteta azteca, regresará a casa sin medalla.
Estamos viendo ahora competencia internacional a nivel universitario y me estoy dando cuenta de la realidad. Entonces es una experiencia muy inolvidable el estar representando a mi país a nivel universitario y pues seguir preparándome para los siguientes torneos que siguen. Colectivamente yo creo que tenemos que seguir trabajando desde antes, a lo mejor formar el equipo con un poco más de anticipación para poder venir todavía más preparados a este tipo de torneos. Ahí están las palabras de los protagonistas, Jorge, amigos de Interfaz. Y bueno, nosotros continuamos transmitiendo directamente en vivo aquí en el Velódromo Anhembi, con capacidad para más de 10,000 espectadores, por supuesto en gradas y el resto de pie. Así que es uno de los lugares que también vale la pena visitar aquí en Sao Paulo, Brasil. Vamos a platicar del voleibol porque ¿quién detiene a Argentina? Y la pregunta es nadie. Argentina no ha perdido un solo set y ahora la víctima fue México, 3-0, y los argentinos ya están en la gran final. Este encuentro fue en las semifinales para la escuadra albiceleste, victoria contundente de 3-0, así que México tendrá que buscar la medalla de bronce en contra de Canadá. Partidazo que tenemos mañana en la final con sabor a Copa del Mundo, con sabor a Juegos Olímpicos. Argentina en contra de Brasil, verdaderamente imperdible. Jorge, por último, platicarte del fútbol porque sí hay buenas noticias. El equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, estas chicas estudiantes y atletas, futbolistas que han dejado el alma en cada partido, que nunca había jugado futsal, consiguieron medalla de bronce tras ganar 6-2 Argentina. Felicidades también para ellas. Llegamos al final de Extracto con lo mejor de Interfaz. Todos los días le estaremos presentando este resumen de nuestro programa matutino. Y no se pierda mañana la información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda desde Brasil, de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonice EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien le traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y cierra el día, por supuesto, con este resumen y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Emanuel Morales y en nombre de todos los que hacemos posible este esfuerzo informativo, muchas gracias por su atención.